Welcome to another Monday of No One Gets Away with Anything. Today with you we are José Rafael Ochoa-Neri. Ariana López. And Juan Ochoa. Juan Andrés Ochoa Neri. Ah, muy bien. Gracias por Bien, las bien, bien. especificaciones. Sí, mi mamá te iba a matar si no decías tu nombre completo. No, igual, porque es que siempre digo Juan Andrés Ochoa... No, o Juan Ochoa Neri. O Juan Andrés Ochoa. Pero es que es full largo. Es que claro, tú dices tu segundo nombre. Y tú también. Sí. Pero Lo que pasa es que yo lo digo tanto, and you're so used to me saying José Rafael Ochoa-Neri, that you don't see that Pero it's lo dice really más long. rápido. Pero siento que el de él se puede decir más rápido. Juan Andrés Ochoa-Neri. José Rafael. Same, bro. Same fucking shit. Same fucking shit. Yo no le digo Bro, rápido. nuestros nombres están hechos con numerología para que fueran así. Yo no sé. ¿De verdad? Sí. No. Tu mamá los... Tipo, No she sé. planned them? She planner, sí. Nuestras O tías. sea, sí, nos hicieron pero mi nuestros nombre nombres con ese numerología. es Juan porque nací el 25 de junio y iban a ser el 24. Tipo, era la fecha que me tocaba. Y el 24 de junio es el día de San Juan. Ok. Y Andrés porque mi mamá se llama Andreína y... Quería un hijo Not the con uno de sus closest nombres. Sí, exacto. But like, quiero que sepas que tu nombre y el mío se hicieron con numerología. Tipo, full. Bueno, Un poco psicópata. Brujas. ¿Pero por qué? Pero me parece bien, me parece bien. Okay, for context, Ariana, I have my journal here, and I did a list of all the books that I'm reading, or that I want to read, and how many pages there are in each book, so that I can calculate how long it'll take me to freaking read them, because I'm getting super unmotivated, porque estoy intentando leerme libros, y la cosa es que... estoy leyéndome 6 libros al mismo tiempo, no me he terminado ninguno. and Claro, I feel- pero tu problema es que te lees 6 libros al mismo tiempo. Exactamente, that's absolutely true. Look at him showing off. Pero Look at him. en vez de verlo Humble como un brag. problema, I'm taking it like as a feature of who I am as a human being. I'm trying to make a system so that it works. Entonces tengo 3 libros en todos lados. Tengo tipo 3 libros en casa de mi novia, 3 libros en mi casa y tengo 3 libros en mi bulto, tipo en el Kindle. That's not 6, that's 9, cariño. Claro, pero hay unos que no me he empezado. Por eso, it's a bit psychopath. Okay. What I do, you can criticize me all you want. Está bien, no. What I es que do. Me parece muy cómica la situación. It's a weird dilemma to have. Porque tienes un problema de verdad porque tú te metiste en ese problema y te puedes salir de ese problema súper fácil, pero es que no lo Pero quieres look at hacer. the way, tipo, he's taking it. O sea, o sea, podría ser no un problema, pero it's such a problem. Que entonces, tipo, he makes a list of how much he has left. Y además, he tells us how many books he's reading at the same time. Sí. Because he's super smart. Esto es procrastinación en otro nivel. Porque... Procrastinación para planificar la inteligencia. Pero, Sí, pero es que bueno, ¿sabes qué me pasa? Que I feel unmotivated to read this book that I started reading last week. Que como que en este preciso instante me parece aburrido. ¿Ok? Y entonces es como que... But there's a book in my shelf that I really want to fucking read. That looks really fucking interesting. Y es como que me lo simplifiqué. Now I don't need to read this book. I need to read 30 pages. That's it. Bueno, Tiene muchísimo como más. Ok. sí. Y si me pego con un libro como me pasó ahorita, el otro día me terminé The Song of Achilles, súper recomendado. Es la historia de Aquiles y tipo the war with Troy and everything from the perspective of Achilles' gay partner. It's really Wow. good. Pero nunca dicen que es gay. Everybody says he's gay. Sí, pero en el libro no dicen que es gay. Ah, ok. Bueno, pero porque El subcontexto. la denominación no Pero es que existía así en... es mejor el libro. Sí. Está bien, Como vale. que es his best buddy. Yo no lo Es una leí. era un poco rara. Pero es como en las películas, que es gay y es su mejor amigo. Y es que O sea, Ok. tampoco. Era como que... Bueno, no es su mejor amigo, ¿sabes? No es. The point is that the book's really good. And Right. I had it for like... I've spent like 4 days just reading that book. And that happens. Y es como que totalmente normal. Entonces es como que... It's my system and it works. And if all goes well, by January 11th, 2024, I will have finished all my books. ¿Cuántos son? They are 22 books that I have to read. Wow. Está cool. Deberías buscar cuál es el récord Nobel de cuánto tiempo se han leído. No, bro. Hay gente que... ¿Cuántos libros? There's a lot of people that read a book a week. Tipo... Bueno, fácil. pero... No sé, lo buscaría igual. Yo lo buscaría igual. Juanchi lo que quiere es un Nobel Prize winning brother. Ajá, so today we have Juanchi as our guest porque vamos a Hola. hacer una actividad un poco diferente. Distinta. Sí. Una dinámica, como dirían por ahí. Una dinámica. Una dinámica de campamento. Oh my god. Stop it with the bullying, please. No me estoy burlando de nadie. Estoy aquí tratando de figure out how the fuck to use my microphone properly. Is it your microphone just does not want to stay up? Figured out. Just having some issues today. Yeah, I already pulled it out. Don't worry. So, the activity of today is I was looking at some stats, some statistics en general sobre el mundo, sobre el universo, sobre el planeta, sobre la vida humana. Y yo, I'm going to start listing some of them off and we're going to be reacting to what we think those mean, what goes on around them, okay? So,
Any questions before we start? No. No. Go ahead. O sea... Okay. ¿Pero tienen algún theme? Sí. They're related to sex and... The sexual revolution. Not necessarily sexual. Like, this could be like an extra step away. It goes in that line, but es básicamente como que social commentary on dating at the moment. Ok. Pero, ¿at the moment te refieres ahora o como que los últimos 20 años? Los últimos 20 años. Okay. Actually, exactly the last 20 years. Coño Juanchi. Okay. Coño Juanchi. Okay, so the first one is from 2008 to 2018. Okay, pero you know what? Ask us a question. Tipo... Okay. So, there's a lot of men that don't have sex regularly in the world, okay? Mm-hmm. That number in 2008 was about 8%, okay? They don't have sex for how long? That don't have sex for around a year, okay? That they self-report, like, we haven't had sex for a year. Okay. 30, like, that percentage was about 8% in 2008. So, ¿dónde creen que estaría ese porcentaje hoy en día? Yo creo que más bajo. So you think less people? Yeah. ¿Cuánto fue? Es que lo que pasa es que piensas así en porcentajes y te parece tan poquito, pero en verdad es tipo bajar 1%, o sea, de 8 a 7, bro, es muchísima gente, ¿sabes? Claro. Pero yo creo que sí. O sea, que si maybe hay 7 o 6. Más con el COVID, ¿sabes? Okay. Con que pegó el COVID, esa stat tuvo que haber bajado full. Okay. So do you think people had more sex because of COVID? No, less. Pero entonces es al revés. Like, okay, so 8% of men report Uh-huh. not having sex in the last year. Ajá. You're saying that percentage number is going down. Up, perdón, up. Okay. Sí, es que me confundí. So- Up. O sea, es más. O sea, hay más hombres ahorita que tienen sexo... Que tienen menos sí, sexo. que tienen menos sexo. Okay. Y tú dijiste como 1 or 2 percentage Más. points. Exacto, como 10%. Sí, como 10%, exacto. Okay. 9, 10. What do you think? Maybe 11. Vamos a decir Maybe 11. 11. Vamos a decir Oh, 11. risky. I'm gonna say 15. 15%. It's 30. 30%. 30% of men in the USA and Japan report having had no sex for the last year between the ages of 18 and 30. ¿Y cuándo salió esto? 2018. O sea, pre-COVID. 2018. Pre-COVID. This is Bro. pre-COVID. Juanchi, That- bienvenido. damn. Yeah. Damn. Juanchi, tell us about your experience. Mentira. People, okay, so what do you think about this? O sea, ¿no les parece un poco? No. Porque como que ahorita que soy como más grande y tipo... Sí, como más grande, y mira. conozco más gente y como que diferentes mentalidades. O sea, tengo amigos que hay gente que hace eso a propósito, ¿sabes? ¿De sí, verdad? celibacy. Sí, 100%. sí, 100%. Pero hombres. Sí, bro. Muchos. Sí. O sea, yo conozco un chamo que la verdad es que esto no se lo he preguntado, pero él no usa suéteres. Y no usa suéteres hasta cuando hace frío, tipo en invierno. Y es tipo así, full, como que filosofía y tipo... Como que creo que está haciendo una filosofía. Y sabes esa filosofía de que en verdad el frío es mental. Ok. Y tipo... Tú con tu propia respiración y como que con tu propio esfuerzo mental. Es como un ejercicio de will. Ok. Yeah, you're telling your body who's boss. Tipo, no usa suéteres. Y Bro. hace un frío... O sea, donde yo vivo hace un frío y un viento que es horrible. No Y- joke. For entonces, context, Juanchi vive en San Sebastián. sí. Entonces, yo creo que sí. Tipo, hay gente... O sea, conozco varias gente que lo hace ahorita. Que antes no lo conocía. Tipo... Yo, Okay. yo pensaba que eso era Okay, en but be clear. películas. What are you talking about? People who Que just... people, tipo, es algo también sobre willpower, ¿sabes? Como que no voy a dejar que mi cuerpo me diga cuando, ¿sabes? Como que un arranque. Como que, estoy en la discoteca, tal, me da un arranque con esta persona. No. ¿Sabes? Que es algo como que si voy a tener sexo, es tipo, tiene que ser meaningful y tiene que ser con una persona que me importa y tiene que ser con una persona que conozca, tal. Y siento que eso pasa ahorita más que lo que pasaba antes. Antes era mucho más... O sea, creo que ahorita se está transformando mucho en not casual sex. O sea, do you think men are like more in touch with their feminine energy? Hence why they're making decisions that before we associated with women only? I'm not sure. Pero es que I don't think que tiene que ver con feminine energy. Ok, válido. Ok, pero entonces tengo una pregunta porque what do you think about cheating? Tipo, do you think cheating has gone up en los últimos años? I'm not sure. I would say... I think so. Yes. Tú sientes, o sea, pero entonces tipo, it's really interesting on that. Because you have less men having sex, ves que lo va a buscar. Oh, okay. So... But the men that are having sex are cheating. Pero esto es men Pero nada I más disagree. o I men think and people women. I cheat have a less now. statistic for you. Okay, I have statistics for you. So, do any of you know what hypergamy is? Hypergamy. O Hypergamy. sea, que tienes muchas parejas. No. No. No, eso es polygamy.
That's polygamy. Okay, sorry. Hypergamy is a characteristic of female sexuality. So you're attracted to a certain kind of man, okay? There's certain things that make a man attractive. Eso puede cambiar mucho entre personas, pero hay cosas que son como full, como staples, okay? Okay. ¿Qué pasa? What do you think that would be? So if let's try to reconstruct it. Entonces, si tú fueras tipo una mujer, bueno, tú sí lo eres. Si tú fueras tipo una jeva. Thank you for assuming my gender. Oh my God. Si tú fueras una mujer y desde tu perspectiva ayúdanos, o sea, ¿qué sería como el bare minimum for you to like consider a person for dating? Bueno, hay un... ¿Qué dice que Juanchi asume el rol de mujer primero que yo? Pues, tipo, es que hay un clip que me parece tan increíble de un podcast americano. Creo que era un podcast que están discutiendo. Y yo no sé si lo han visto. Está este chamo que dice que no entiende porque he's a nice guy. Tipo, he's nice. Tipo, no, he's not... Tipo, he's not conventionally attractive, but he's not ugly y tal. Como que él no entiende por qué las mujeres no van... Tipo... ¿Sabes? Como que Don't they go never for pick him. the nice guy. Why don't they dig Super me? pick me, ¿no? Y Pick me boy. una amiga ahí, creo que son la gente de... es un canal de YouTube de College algo, no me recuerdo, que es de comedia. College Fessing. Sí, creo que es College Fessing. Creo que esa gente. Y esta caraja le dice, mira, te voy a decir algo. Y espero que no te ofendas. Pero es que, ¿qué tienes tú para ofrecer? ¿Qué estás haciendo tú para mejorarte a ti mismo? Como que tú estás diciendo, I'm a nice guy y ya listo. Tipo, you have to love me o wanna be with me just because I'm a nice guy. Para mí, o sea, es que ser a nice guy o nice girl, eso tipo, yo no lo cuento ni siquiera. Eso ya es asumido. O sea, si tú quieres... Tipo, That's si tú the quieres standard. ni siquiera, o sea, que if you're not nice... Vete, o sea, It's don't like, talk why to would me. I be talking to Sí, you? I wouldn't even be talking to you. Bro, ¿qué estás haciendo tú para, bro? Yo estoy yendo al gimnasio, me estoy leyendo 23 libros, estoy mejorándome, yendo al psicólogo, tal, experimentando nuevas cosas. Eso es lo que a mí me interesa y siento que eso es lo que le interesa. Que si yo fuera mujer, coño, eso es lo que yo estoy buscando. Alguien que sea motivado, passionate y tipo... que se quiera... que esté constantemente reinventándose. Lo que ¿sabes? nosotros diríamos, echado para adelante, pues. Exacto. Sí, echado para adelante y... Y no cayó de la mata. no caer en la mata y que no tenga un mojón mental tampoco. Ok, vamos a ¿Sabes? definir un mojón. O sea, porque caído a la mata es como una Es persona... como despistado. Sí, Como que va por la vida como estilo... stoner. Como que... bueno, y... me pasó esto, pero... Y... será motivado, pues. y que era otro... Y mojón mental. Mojón mental. That's a good one. Es Es un que buen no eres... o sea, no eres... You're not aware of the privilege you're not you have. aware of the privilege you have. Y no solo del que tú tienes, sino del que los demás no tienen. Y it's generally a privilege that you did not earn yourself. Sí. you're Bueno, born por with. eso, por eso, It's precisamente like por eso you're not aware of it. being conceited. Exacto, obvio. Bueno, sí, pero es como más. Sí. O sea, no es solo being considered. Como Tipo, que... es millennial con un poquito más de... Sí. O sea, porque también hay gente que tiene un mojón mental que son... O sea, yo conozco gente con mojón mental... súper buenas personas. Sí, sí. Son lo máximo. Y en verdad tienen súper buen corazón. Pero ellos no se dan cuenta que la realidad de las demás personas no es así. Sí, 100%. Entonces... como que... no creo que no es solo conceited. Yeah, I understand what you mean. Okay, so what happens is... So, okay, esa base de you at least... Like, we don't even count nice. No. You need to be interesting. Sí. No, and there's something else. Accountability. I think it's something really important. Okay. The fact that I feel comfortable telling you, look, you did this which I did not like, and that you don't get defensive, you don't get aggressive, you don't get insulted because of the way I feel. Es algo Importante. tipo, it's emotional Sí. intelligence. Okay, what Y- about more material stuff? O sea, me parece que tu punto está súper bien, pero de ambas partes. Claro, Como que claro, que claro. tú me cuentes y yo sé que tú no me estás juzgando y que yo no te juzgue a ti porque me lo cuentes. Eso es súper importante. Eso lo hago con todas mis amistades y funciona bastante bien. Ajá. Wow. Perdón, José. Psychology tips by Juanchi. Me encanta. Okay, y what about more material stuff? Tipo, if you're thinking of a partner, what do you want in the partner? Pero ¿a qué te refieres con cosas materiales? Tipo money. Money. A ver, yo no sé si mi pareja Aesthetic. tiene que ser alguien que... O sea, me parece que tiene que ser alguien que se cuide. No puede ser alguien que no. Y tampoco tiene que ser algo como que... excesivo de que es que me voy a hacer las uñas, el pelo, todas las... No. Pero que tú te cuides, te gusta tener tu espacio bien, te gusta... o sea, que someone ambitious.
en Ajá. verdad. O sea, a mí me gustan las personas ambiciosas, pues, como que... Okay, yeah. Creo que money no es tanto factor, pero no es factor si tienes goals. If you don't have Exactly. money or goals, podemos ser amigos. Yeah, especialmente porque Podemos ser amigos. Acquaintances. Sí, pero... you might be funny. No, o sea, podemos pasarla bien juntos y me parece que necesitas... Para pasarla bien con alguien no necesitas dinero, ni planes, ni nada, tipo, ni nada de eso. O sea, con solo hablar está bien. Pero para algo en el futuro, a mí me parece eso importante. Sí. So what I have to say about es que first of all, I think that if you're in like more or less the same economic level, tipo income, incluso cuando eres estudiante, tipo si son dos personas que tienen más o menos el mismo budget, it makes things way easier. Yeah. Ya. Porque se entienden full más. Entonces es como que también cuando los budgets son muy distintos, primero está el issue de are you going to talk about it? Yeah. Are you going to tell me? Am I gonna catch up with you or are you gonna slow down for me? Ajá. And if you don't talk about it, tipo asumir, no asumir, incómodo porque quiero hacerlo, pero tampoco tengo la plata. So, por esa parte yo sí siento que es importante que estén más o menos al mismo nivel. Y bueno, eventualmente yo siento que algo que ve full en las parejas que prosperan es que they both grow together. ¿Sabes? Yeah. Tipo, va a haber en algún momento en el que, tipo, for example, he earns more money than her, for example. O the other way around. O quizás sí tengan como sort of disparity, pero que empiece más o menos en el mismo lugar. I do think it's something that's important for me. Y en lo que dice Juanchi, tipo, someone that's clean. Clean. Bro, tú hueles feo y... Lo estábamos hablando el otro día. Lo estábamos hablando el otro día, sí. Hicimos una pregunta súper hija. O sea, Una amiga my nuestra. birthday was yesterday. And we were doing like classical birthday party stuff. And somebody asked like, have you ever... You know, we're playing Never Have Ever. I said, have you ever stopped being friends with someone because of a random thing? Y dije, Like a stupid reason. A Como stupid que- reason. Como que algo que no es muy Ajá. sustancial. Sí, No tuvimos sí. un pedo, una vaina. Y yo a él le dije que, bro, olor. Tipo tufo. If you smell Violín. really, really bad. No es como que that's a rule. Pero sí me acuerdo perfecto en bachillerato de decir, tipo, esta persona huele mal, mejor no. Y, Tipo- tipo, like, axilas y aliento, No, marico. no. La gente que... Porque veo que estamos en high school y hay gente que como que le da fastidio, tal, X. Y la gente, estamos aprendiendo todo el mundo como que deal with BO. Y Yeah, como que yeah. maintenance, tipo hygiene. Pero es que había gente que es que tú le veías el sarro en los dientes, pues. Y a mí, sorry, pero yo no voy a ser tu amigo, pues. I'm so sorry. Pero es que That's te voy a so hablar. superficial. Te voy a hablar y te voy a estar viendo los dientes que los tienes sucios. Y... Bueno, o tampoco, o sea, y también le puede... para mí a eso acotar. no go. Además, Le puede menos pasar si quieres algo. ser- menos si quieres ser una pareja. ¿Sabes? Como que te puede pasar una vez, pero es que hay gente que le pasa full. Sí, o sea... Y para que seas tipo... O sea, llevándole un punto más, tipo... Eres mi pareja o mi amigo, en verdad, y no pasa eso. Como que yo comparto de todo con mis amigos, tipo termo, vaso, lo que sea. Eso no pudiera. No puedes aceptar a una persona que se mete. No compartiría mi termo contigo. no lo hiciera. No, and there's also this thing, like, for example, tipo, cuando es tu pareja, o sea, it's men and women, no sé cómo funciona, tipo, en LGBT couples, pero, like, la higiene del hombre determina como la parte de la salud como sexual de la mujer. Tipo, if you're clean as a man, your girlfriend's going to be way less likely to have an infection. Yeah. Or, tipo, no me acuerdo cómo se llama, infecciones urinarias, sí, en UTI. inglés. Yeah, UTIs, UTIs. exactly. Then if you're not. Entonces, y esto es algo que yo he hablado full con mi novia, es como que the fact that you're clean is allowing me to be healthy. O sea, no es Yeah, una yeah. cosa solamente superficial, Sí, es sí. una cosa de tipo salud también. So it's Sí. like, I Well, mean, it's a superficial thing in as much as it's a cue that you use to see if that person is someone you would reproduce Bueno, with. exacto, sí. So, o sea, it has a evolutionary Sí, value. sí. No, y además... también. yendo un poco más como profundo, el taking care of yourself daily y es como que una meditación más o menos como que todos los días, ¿sabes? Porque todos los días, o sea, nadie quiere... Es como... O sea, tú no te obligas todos los días a pararte y lavarte los dientes, tú lo haces. Entonces es como medio... Como la rutina y eso como que... Alguien que se cuide y que tenga una rutina, así sea como que skincare o lo que sea, también me muestra que como que es alguien como más o menos estructurado Sí. y como que es un tiempo para ti mismo que te... Como que te quiere, ¿sabes? Yeah, that's super Okay. important. I So agree. I'm going to give you the statistic, okay? So 78% of women want to date a man who is as educated and successful as them or higher. So hypergamy is the tendency of women to mate across and up in a dominance hierarchy. So if you're a pro basketball player, there's probably a lot of women who want to be with you. And if you're an amateur player who has never scored a basket, probably nobody wants to be Sí. with you. Okay, entonces, ¿qué pasa? And we're going to go with another stat. Do you guys know what Title IX is? No. Title IX is something that was put into law in the United States
which was basically a very, very big step in gender parity, tipo, en que los hombres y las mujeres fueran a la universidad en la misma proporción. ¿Okay? Ah, ok. Básicamente, la razón por la que es un ley, unas protestas súper grandes en Estados Unidos porque había 13% de gender disparity. So there was 13% more men than women in university. We thought as a society, at least the American society, thought that that was outrageous and that we should close that gap. And so they put Title IX in action. What do you think is the gender split now? Hay más mujeres. Exacto. 51% mujeres, una cosa así. Or ¿no? even more. Más. So Depende del give me a percent. So the gender split before was 13%. So habían 30% more... 13% more men than women. Maybe it's like 10% more women than men. No sé, yo voy a decir como 5. 5. Sí. 15. 15. So there's 15% more women than men. And most of... so that's the gender split in general. If you look at the gender split in like humanities and sciences, it's crazy. Sí. Like Sí. humanities is like 70-30. Es que, Jose, your class. Yeah, my class. My Sí. class were 8 men, 30, 40 women. La mía... En por lo menos mi salón, creo que somos 50-50 más o menos. En mi salón también. Pero no, creo que tiene que haber un poco más de hombres, pero igual estamos bastante parejos. Y mi carrera es una carrera que, o sea, que todavía tiene mucha polémica con... Yo estudio cocina. Tiene mucha polémica entre mujeres, hombres y ese tipo de cosas. Y todavía es un tema que hablamos y es un tema que se ve todavía, pero también es cool, me parece súper cool. I agree. O sea, I think, Me encanta. Una de las cosas que se habla cuando se habla de este tema es que whenever you say what I'm about to say next, people are like, wait, so you're saying that women and men shouldn't be equally educated? No, I love the fact that women have gotten to be as educated and more than men at the moment. Me parece increíble, but it presents a problem, okay? Chris Williamson in su podcast Modern Wisdom, please watch it. It's really good. He recommends something, or he coined a concept called the tall girl problem, okay? Ah, claro. Como en la peli. Sí. Ajá. Como la peli Tall Girl. Yo no vi esa peli. O sea, si tú Solo vi que estaba en Netflix y sé que se burlan un poco de la peli en internet. sí, sabes que Tall Girl, todo el punto es que she ends up being with a shorter guy, okay? Y la única manera que él puede besarla es tipo put himself in a little stool and like step ¿En on the serio? stool to kiss her. Yeah, that's like a cute plot point in the story. Y el punto es como que unless you're willing to date a man who is, shorter, and as we saw before, that's 32% of women, or 28% of women are 22% of women are okay with dating a man who is lower in education and or resources than they are, and that's totally fine. But what happens with the other 78%? If you're a tall girl, en el sentido de que hay muchas más mujeres mejores educadas que hombres, what's your dating pool? Pero, a ver, tampoco es que there's many more women more educated than men. O sea, it's just like a bit more, pero estamos más parejos. Pues. Pero igual, a ver... o sea, es que that's the thing. Hay un agravante a todo esto, que es que men tend to be more successful from their 30s on, and women tend to be more successful in their early career. Tipo, you guys get a bigger boost in the beginning of your career. At least the statistics say that. So women between the ages of 20 and 30 tend to be more successful than men between the ages of 20 and 30. Your most fertile period. Exacto. Tipo, so it's en tu era fértil, son unos perdedores. Todos son unos perdedores. Because most men, o sea, conclusión, te puedes casar con un perdedor con la idea de que potentially he's going to become a successful man in the future. But it goes further than that. How are you attracted to a man? Okay, yo tengo algo que decir. Pero entonces, la estadística es por educación o por tipo being successful. So por los it's dos. a mix of both. Porque, a ver, no necesitas haber ido a la universidad para ser successful. Exacto. Yeah, that's entonces, a small minority of people. Pero es muy pequeño. It's a small minority of people. Pero igual, porque, o sea, digo successful tipo... O sea, a mí me parece que tú tengas tu propio negocio. Claro, pero that would mean that you have sort of money, for example. That depends on how you measure success. Pero, por ejemplo... Exacto. Porque Ariana y yo somos un buen ejemplo porque we have the same job and we have the same podcast. Sí. Okay? So we're a really good example. ¿Trabajo en serio? ¿Qué? ¿Eres profesora de inglés? Sí, pero Mari, creo que tenemos una relación muy distinta con nuestro trabajo. Sí, o sea, I do 12 hours a week, you do like 3, yeah. Okay, so who's more successful, Ariana or I? Ninguno. No, o sea, los dos. Independientemente, like she studies at a private school, I study at a public school. Does that define whether? No. Okay, pero
the point is, there isn't leveling. O sea, we can be as successful as each other, right? Sí. So that means necessarily that you can distinguish who is more or less successful if something changed. O sea, si a mí mañana me contratan en Amazon and I become like, I don't know, viene que si, ¿cómo se llama? Bill Gates y me dice que toma Microsoft, es tuyo. Who's more successful? You. Bueno, vamos a ver qué haces con Microsoft. Okay, Pero I have something to say. Porque I think lo que hablamos antes del drive and motivation, lo que sea. I, as a woman, think that ponte tú, tipo, we're in the same whatever, same course, same job, lo que sea. Maybe I'm performing better than you are, pero tú tienes un skill which I think you're super good at, que quizás es tipo, for me, slightly a weakness. Y tipo, a mí eso me va a parecer atractivo. Quizás no te está trayendo plata, quizás it's not making you more successful or more knowledgeable, but maybe it has to do with like relationships and people. Yeah. Y, o sea, imagínate, y también como que es que es exacto eso, es como que como how you measure success, porque imagínate que este carajo es un lumberjack, tipo trabaja en como que talar árboles literal, no, tipo tú sabes, no sé si las personas los TikToks de la gente que tipo tala madera o que construye cosas, ¿no? Que es burda de buenos. Sí. Marico, este carajo es un crack. Bro, y tipo, tú llegas ahí... Talent. Es talentoso. He's talented y es bueno en su trabajo y es apasionado y es tipo creativo. Bro, eso... Tú le pones a eso a una mujer enfrente y le va a parecer atractivo porque él es successful en lo que hace. Entonces creo que no lo puedes medir con lo que estudias, sino con lo que haces con lo que estudias. 100%. O sea, I agree with you. Entonces no creo que... Es un poco de actitud también. Es un poco de actitud. Entonces no creo que la estadística... Vete, pero te hago una pregunta. Vete a una discoteca en Madrid. Ajá. ¿Cuántas personas en esa discoteca would you define as successful? Coño, es muy trancado. Pero es que ¿cómo haces...? Okay. It's a question. O sea, si tú estás pasando tu viernes a las 3 de la mañana en una discoteca en Madrid todos los fines de semana de tu vida, ¿is he a successful person or not? Sí. O sea, depende, pero es que no te conozco, no te lo pudiera decir. Okay, let's bar pero people o sea, si estamos hablando de la pareja, de buscar pareja, si tú estás buscando pareja en una discoteca en Madrid, la estás buscando mal. Sí, 100%. I agree. Entonces... Pero también... you're making a distinction there. People that go to parties in Madrid en general, o sea, but you go to a party not to find the love of your life. Exactly, but it's not the kind of place where you find the love of your life. Exacto. No. Okay, bueno, entonces, han habido casos. Pero it's not that it's not the place to look for the love of your life because no es porque, o sea, a ver, no es que no sea el sitio para conseguir a esa persona porque esa persona no va a estar ahí, sino porque el contexto no se va a prestar para que tú puedas ver más allá en esa persona. O sea, que se ha prestado. A ver, yo conozco gente... Sí, no. O sea, a ver, imagínate. I think it's more complicated than that. O sea, imagínate que tú y María, tipo, antes de salir, fueran los dos a una discoteca, ¿verdad? Y hablaron y no se conocieron. Tipo, the fact that she was there and that you were there no significa que you were not meant to be. Significa que en ese contexto... And doesn't mean that I think less of her for having been at a party. Pero solo que en ese contexto you couldn't look any further. Okay. Y ya tú vas como un predispuesto a la discoteca. O sea, yo voy a la discoteca a bailar... A culiar. A culiar con mis amigos. O sea, a putear en la discoteca, pues. Yo voy a la discoteca a zampar. Yo voy a la discoteca a volverme mierda con mis amigos y cagarme de la risa toda la noche. Yeah. Pero tú vas predispuesto a la discoteca. Entonces no me parece que el ejemplo de la discoteca es bueno. Ok. Yo que estoy dando es que hay un porcentaje de hombres que are not, or at least have not been motivated enough in their lives to find something that they are talented at. Okay, sí. Entonces mi punto es que how many men are talented at playing video games and getting high? Cariño, you're right. Ahí sí tienes un punto tipo... Tienes toda la razón. Es muy heavy la cantidad, tipo... I was looking at stats before the episode y la estadística de la cantidad de hombres entre los 18 y los 45 años que are like... There are ads that are advertising the jobs that they are qualified to do and they would rather stay home, eat, play video games, and half of them are on prescription drugs. Tipo, is freaking tipo crazy. Tipo es deprimente. Es tipo antidepressant. Y Dina es tipo... O sea, nada más leer las estadísticas y que... Bro. Pero es que... Ok, sí. Pero esto es como otro problema porque es el problema de
de como depression y como que todo eso. Is it another problem? Eso... Coño, yo también iba a decir... O sea, ¿no? Ya va, yo tengo... O sea, Pero... Go ahead. What? O sea, now coming into this issue. Imagínate. There is a man who's extremely successful, who earns way more money than I do. Tipo, bajo este criterio, he's o sea, tiene los checks. Okay. But he smokes a bunch of... O sea, he smokes a lot. Whatever you can think about. He consumes anything you can think about, ¿verdad? También tiene otros hábitos que son cuestionables. Entonces, en ese momento, el hecho que sea successful and the fact that he earns a lot of money is not going to make him necessarily attractive in the long term. O sea, lo que estoy diciendo es que tipo, the bottleneck se queda tipo aún más narrow. Porque no solamente tienen que ser más successful, no solamente tienen que ganar más plata, sino they have to have emotional intelligence, they have to be emotionally stable, and they should be healthy. Okay, so the problem is... Yo creo que el bottom line... No, o sea, a mí me parece que el bottom line, en verdad... O sea, yo personalmente, a mí no me... A ver, no me importa tanto... Como lo hablamos al comienzo. Tipo, if you don't have a job, pero tienes goals... Para mí, eso es una persona que... Yeah. Or standards. O sea, esos son los standards. Y no los puedes... O sea, eso es tu base. Y yo mi base no la voy a cambiar. Sí. ¿No? Capaz la puedo fluctuar un poquito dependiendo de la persona. Como que... Si en verdad te gusta tanto, la puedes medio moldear y crecer, ¿no? Pero a mí en verdad no me importa si esta jeva es el mejor CEO, gana demasiado dinero. Marico, tú te metes coca y yo no te voy a hablar. O sea, no vas a ser mi amiga y no vas a ser mi pareja. ¿No? Entonces... Y no te cuidas tampoco. Porque yo necesito a alguien que se cuide, que tenga buenos hábitos. Sí. Que además de ser successful en su vida profesional, exacto, en su vida personal y de ella misma, bro, se quiera, se cuide, tenga buena familia, buenos amigos. Y tipo, tengo una vida aparte del trabajo. Bueno, no sé si aparte del trabajo, pero X. Pero que se cuide como persona. Exacto. Y si no lo hace, no me importa que ganes the big bucks. I don't care. You can be my friend. You can be my friend if you want.